Mi nombre es Emily, tengo 16 años y lo que voy a contar es algo que ha sido difícil de poner en palabras durante muchos años. Lo que ven atrás es una isla donde me llevaron y viví cosas que jamás podré olvidar. Crecí en una ciudad pequeña pero con grandes sueños. Soñaba con estudiar en una buena universidad, ver el mundo y tener una vida mejor para mi familia y para mí. Era joven, ambiciosa, pero también ingenua. Como muchas chicas a mi edad, quería alcanzar algo más grande, algo que me sacara del lugar donde había crecido. Eso fue lo que me hizo vulnerable a las promesas de una vida diferente, una vida llena de oportunidades. Todo comenzó cuando tenía 15 años. Una amiga me contó sobre un hombre que podía ayudar a chicas como nosotras. Era un hombre muy rico, influyente, con conexiones que podrían abrirnos muchas puertas. Me dijo que se llamaba Jeffrey Epstein, y que siempre buscaba chicas jóvenes para darles oportunidades. Ella misma había ido a su casa y regresó contando maravillas de todo lo que había visto. Casas enormes, fiestas con gente importante, una vida que parecía de ensueño. Yo, con mi mente joven y llena de ilusiones, pensé que quizás esta era mi oportunidad. La primera vez que fui a su casa, en Palm Beach, recuerdo haberme quedado sin palabras. Era un lugar espectacular, algo que solo había visto en películas. No podía creer que estuviera allí, que me estuvieran prestando atención. Me presentaron a Epstein, un hombre que en persona no parecía especialmente intimidante, al contrario, fue amable, sonriente. Me habló como si realmente le importara mi futuro, como si quisiera ayudarme a lograr grandes cosas. Al principio, todo parecía inocente. No había señales de lo que estaba por venir. Empezamos a trabajar juntos y poco a poco nuestra confianza empezó a crecer, tanto que empezó a pedirme pequeños favores, cosas que no parecían tan graves en ese momento. Me pedía que lo acompañara a eventos y a su famosa isla donde llegaban muchos famosos y personas muy conocidas. Después, comenzó a pedirme que volviera a su casa para tareas más específicas, y allí las cosas comenzaron a sentirse mal. Era difícil describirlo, pero había algo en el ambiente, una presión que no había sentido antes. A medida que pasaba el tiempo, Epstein comenzó a invitarme más seguido, y cada visita se hacía más incómoda. No estaba sola, había otras chicas jóvenes, todas ellas atrapadas en el mismo ciclo de promesas vacías y expectativas que nunca se cumplían. Comenzábamos a hablar entre nosotras, en secreto, y pronto me di cuenta de que todas estábamos en la misma situación. Él nos hacía creer que si seguíamos sus reglas, tendríamos el futuro que deseábamos. Pero ese futuro nunca llegaba. Lo que sí llegaba era el miedo. Hasta que llegó ese día en su isla, con un nuevo pretexto de otro favor, terminé en una de sus habitaciones, me sentí tan indefensa y tan pequeña atrapada en su gigante isla. Su mirada no fue la que conocí desde un principio, tenía un timbre oscuro que me congeló de terror y repulsión, quería gritar, salir corriendo, pero el miedo y la vergüenza me paralizaron. Desde ese día él empezó a controlar casi todos los aspectos de mi vida, lo que vestía, a quien veía, incluso lo que comía. Sus perversiones no tuvieron límites, no era la única a quien sometió a actos degradantes que aún rondan mis pesadillas. Con el tiempo, todo se volvió más oscuro. Había otras personas en esa casa, personas influyentes que no eran solo espectadores. Nos miraban, y sabíamos que todo estaba mal, muy mal. Epstein tenía una red de contactos tan extensa, tan poderosa, que me hacía sentir insignificante, como si no pudiera hacer nada para escapar. Algunas de esas personas parecían tan intocables que me convencí de que, incluso si contaba mi historia, nadie me creería. Y él lo sabía. Mi vida se convirtió en una especie de prisión. No una física, sino una psicológica. Ya no era la chica que había llegado con sueños de un futuro brillante, me sentía atrapada en un ciclo que no podía romper. No podía contarle a mi familia, no podía contarle a mis amigos.
Sentía que estaba sola en esto. Y lo peor de todo es que sabía que no era la única. Durante años, guardé silencio. Hasta que otras chicas comenzaron a hablar. Al principio, cuando vi las noticias sobre Epstein siendo arrestado, no supe qué sentir. Me invadió una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué pasaría si lo que había hecho salía a la luz? ¿Y si esas personas influyentes que siempre estaban a su alrededor también eran descubiertas? Me aterraba la idea de lo que podría pasar si alguien intentaba silenciarnos, pero al mismo tiempo, me daba esperanza ver que finalmente algo estaba cambiando. Después de su arresto en 2019, todo se aceleró. Más y más personas se atrevieron a contar sus historias, y por primera vez sentí que no estaba sola. Que no éramos solo víctimas aisladas, sino un grupo de mujeres que había sufrido el mismo abuso y manipulación. Pero antes de que pudiera enfrentar a Epstein en un juicio, llegó la noticia que impactó a todos: Jeffrey Epstein había muerto en prisión. Dijeron que había sido un suicidio, pero muchas de nosotras teníamos dudas. Parecía demasiado conveniente, demasiado rápido. La verdad es que nunca sabremos realmente qué pasó. A pesar de todo, sentí una especie de cierre, aunque incompleto. El hombre que había causado tanto daño ya no estaba, pero el impacto de sus acciones seguía vivo en nosotras. No fue fácil recuperar mi vida después de todo lo que había pasado. A veces, todavía me despierto en medio de la noche, reviviendo esos momentos de terror y confusión. Pero también me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ya no soy esa chica vulnerable y asustada que no sabía cómo salir de la situación. Hoy en día, al contar mi historia, lo hago no solo por mí, sino por todas las chicas que estuvieron atrapadas en la misma red, para que el mundo sepa lo que realmente sucede cuando el poder y el dinero se usan para hacer daño. Contar la verdad es mi manera de sanar, y es mi esperanza que, al hacerlo, pueda ayudar a otras a encontrar su propia voz, a saber que no están solas, y que siempre hay una salida, aunque parezca imposible. Estas son imágenes reales de algunas de sus víctimas. No olvides dejar tu like y seguirme para más historias.